Imagina una habitación de 2 metros por 2 metros. Sin ventanas, el aire es pesado. Frente a ti hay una persona que sabe algo que podría destruir vidas, pero no está hablando. Bienvenidos a la última frontera de la mente humana, la sala de interrogatorios. Hoy vamos a ver el momento exacto en que el alma humana se rompe, empezando con un caso que desafía la biología. Observa a este sujeto, Stephen. A simple vista, parece un estudiante asustado que cometió un error menor, pero hay algo profundamente incorrecto en su comportamiento. No mires su ropa, mira su postura. Lleva sentado en esa silla más de 1 hora y en todo ese tiempo no ha movido ni un solo músculo. Esto no es disciplina, es lo que los expertos llaman congelamiento reptiliano. Su cuerpo ha entrado en un shock tan profundo para ocultar una verdad oscura que literalmente se ha desconectado de la realidad. La mayoría de nosotros, si fuéramos inocentes, estaríamos gritando o llorando. Stephen Noel está calculando. Durante 2 horas de preguntas sobre la desaparición de su vecina, mantuvo esta máscara de cera, hasta que el detective soltó una frase. Una sola frase que hizo que la estatua cobrara vida de la forma más escalofriante posible. El oficial le dijo que habían encontrado algo específico en su apartamento. En ese microsegundo, el cuerpo de Stephen colapsó. Se llevó las manos a la cabeza y su boca se abrió en un gesto de desesperación total. Pero cuidado, ese gesto no era duelo por perder a una amiga. Era el gesto de un jugador de ajedrez que sabe que le han hecho jaque mate. Stephen no era un testigo preocupado, era el artífice de todo. Su inmovilidad no era miedo, era un intento desesperado de contener a la bestia que llevaba dentro. Y cuando esa barrera cayó, la verdad salió a la luz. Si el caso anterior te pareció extraño, este te helará la sangre, porque a veces el verdadero terror no tiene cara de loco, tiene la cara del éxito y el poder. Quiero que conozcas al coronel Russell, un hombre que pilotaba aviones para la reina, un líder militar respetado y un hombre de familia. Si lo vieras en la calle, le saludarías con respeto. Cuando entró a la sala de interrogatorios, no lo hizo como sospechoso, sino casi como si fuera el jefe de los policías. Míralo bien. Postura abierta, tono de voz suave, colaborativo. El detective Jim Smythe, un genio de la ingeniería social, sabe que no puede intimidar a un hombre con entrenamiento militar, así que decide volverse su amigo. Le ofrece agua, bromean, hablan de coincidencias extrañas y huellas de neumáticos. Russell tiene una explicación lógica para todo. Es encantador y casi te convence de su inocencia. Pero hay un error en la Matrix. Mientras su boca decía, soy un ciudadano ejemplar, sus pies estaban contando otra historia bajo la mesa. Estaban inquietos, marcando un ritmo nervioso. El detective Smythe nota esto y saca una carpeta. No la abre, solo la pone sobre la mesa y le dice con voz suave. Sabemos lo de las fotos, Russell. El cambio es instantáneo. Russell no grita, no niega, no pide abogado. Simplemente suspira, baja la cabeza y dice con frialdad. ¿Qué quieres saber? Esa transición, de negar todo a aceptar actos impensables como si estuviera confesando una multa de tráfico, es la verdadera cara de la psicopatía integrada. Habló de sus trofeos y de cómo entraba a las casas ajenas sin remordimientos ni emoción. Solo datos. Es la prueba de que la máscara de normalidad puede ocultar la oscuridad más profunda. Hemos visto al que se congela y al militar frío. Pero existe una tercera categoría aún más peligrosa para los detectives novatos. El actor. ¿Qué pasa cuando el sospechoso es supuestamente la única superviviente de un ataque terrible? Imagina esto. Jennifer, la hija perfecta, notas excelentes, pianista, orgullo de sus padres. Está en la sala contando entre lágrimas cómo unos intrusos acabaron con la tranquilidad de su hogar y la dejaron atada. Llora, tiembla, se hiperventila. Cualquiera de nosotros querría abrazarla. El detective al principio le cree, porque es la víctima. Pero hay algo en la performance de Jennifer que no encaja. Los expertos notan que sus lágrimas no siempre coinciden con sus palabras. Hay un retraso extraño entre lo que dice y la emoción que muestra. El detective decide lanzar una pregunta trampa, diseñada para ver si está recordando un trauma o siguiendo un guión. Le pregunta, Jennifer, ¿cómo es que los intrusos te ataron las manos a la espalda? ¿Si pudiste marcar el número de emergencias? El silencio que sigue es eterno. Jennifer se detiene, sus ojos se mueven buscando una excusa, y la respuesta que da es absurda. Ahí es donde el hilo se rompe. Lo que descubrieron en su teléfono no eran mensajes de auxilio, sino mensajes de negociación. Jennifer no era la niña indefensa que sobrevivió. Era quien había planeado todo contra sus propios padres por resentimiento y mentiras acumuladas. Ver esa transformación de víctima frágil a autora intelectual en tiempo real es una lección brutal de que a veces las lágrimas son solo un arma más. Si creías que la actuación de Jennifer Pan era inquietante, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar supera cualquier guión de Hollywood.
En la mayoría de los interrogatorios, la policía busca una confesión. Pero en este caso particular, la policía de Boynton Beach decidió hacer algo radicalmente distinto. Decidieron montar una película de terror en la vida real para atrapar a una mentirosa en su propio juego. Hablemos de Dalia, una mujer joven, atractiva, recién casada. Un día recibe una llamada de la policía pidiéndole que vuelva a casa urgentemente. Al llegar ve lo que nadie quiere ver: cintas amarillas de escena del crimen, patrullas con luces parpadeantes y oficiales con caras largas. Un sargento se acerca y le da la noticia devastadora. Algo terrible le ha pasado a su esposo. La reacción de Dalia es inmediata y explosiva. Se derrumba en los brazos del oficial, llora, grita, tiembla. Es la imagen viva del dolor. Cualquier persona que viera esa escena sentiría una empatía profunda por esa pobre mujer que acaba de perder a su amor. Pero hay un pequeño, minúsculo detalle que Dalia no sabe. Todo lo que está viendo es mentira. Su esposo no está herido. De hecho, está vivo y a salvo en la comisaría. La policía, las cintas, las ambulancias. Todo es un escenario montado exclusivamente para ella. ¿Por qué? Porque días antes, una cámara oculta grabó a Dalia contratando a un sicario para que eliminara a su marido. Ella no quería un divorcio, quería ser viuda. Lo verdaderamente perturbador ocurre cuando la llevan a la sala de interrogatorios. Ella sigue llorando, manteniendo su papel de esposa destrozada. El sargento la deja actuar, la observa con una paciencia infinita. Y entonces llega el momento cumbre. El giro de tuerca que genera millones de vistas. El detective entra y con una calma absoluta le dice: Dalia, ven aquí, quiero que veas algo. No le muestra fotos del crimen. Le muestra el video de ella misma, en un coche, pagándole al supuesto sicario. Observar su rostro en ese momento es una clase magistral de psicología oscura. El llanto cesa casi por arte de magia. No hay más lágrimas. Su postura cambia de víctima a defensiva en un parpadeo. Lo más escalofriante no es que lo haya planeado, sino la frialdad con la que niega lo que sus propios ojos están viendo en la pantalla. Sigue negando, diciendo que es un montaje, atrapada en una realidad alternativa donde ella es inocente. Es el retrato perfecto de una mente que no acepta la culpa, incluso cuando la evidencia la está mirando directamente a los ojos. Hasta ahora hemos visto lo que sucede cuando el detective está en la sala presionando al sospechoso. Pero los expertos en conducta criminal saben que la verdadera personalidad del acusado no sale a la luz durante el interrogatorio, sino en los momentos de silencio, cuando el detective sale de la habitación y cierra la puerta. Ese es el tiempo muerto. La mayoría de la gente, al quedarse sola en esa caja fría, reza, llora o se hunde en la desesperación. Pero luego está Jodi. Su caso se volvió un fenómeno mundial, no solo por la brutalidad del crimen contra su exnovio Travis, sino por su comportamiento cuando creía que nadie la observaba. Imagina la escena: te acusan de un acto atroz. Tu vida está en juego. Podrías enfrentar la pena máxima. El detective sale de la sala para dejarte pensar. ¿Qué harías tú? Probablemente temblar de miedo. Jodi non puti. Cuando la puerta se cierra, la cámara de seguridad graba algo que te pone la piel de gallina por su total falta de normalidad. Jodi no parece preocupada por la muerte de Travis. Parece aburrida. Empieza a revisar su cabello, buscando puntas abiertas. Tararea una canción. En un momento dado, hace algo tan bizarro que los psicólogos quedaron perplejos. Se pone a hacer el pino, una parada de manos contra la pared de la sala de interrogatorios. Sí, has escuchado bien, ejercicios gimnásticos en la escena de su propia destrucción. Luego saca una botella de agua y la tira a la basura con rabia cuando cree que la cámara no enfoca, solo para volver a poner su cara de niña buena cuando el detective entra. Durante horas, Jodi tejió una historia fantástica sobre unos ninjas o intrusos enmascarados que entraron a la casa. Su narrativa era detallada, llena de acción casi cinematográfica. Lloraba cuando describía cómo ellos atacaron a Travis. Pero el detective Flores, un veterano astuto, notó que sus heridas no coincidían con su historia. Cuando finalmente la acorrala con pruebas forenses innegables, incluyendo una cámara que se encontró en la lavadora con fotos del evento, la máscara de Jodi se cae, pero no para confesar con arrepentimiento, sino para cambiar su historia una vez más. De fueron unos ninjas pasó a fue defensa propia en cuestión de segundos. La capacidad de reescribir la realidad en su mente, sumada a ese comportamiento extraño y narcisista cuando estaba sola, nos muestra que para algunos la vida no es más que un escenario, y ellos son los únicos protagonistas que importan. Para cerrar esta serie de mentes perturbadas, tenemos que hablar de una táctica que algunos criminales usan como último recurso: la locura fingida. Es la carta final. No fui yo, fueron las voces en mi cabeza. Fue un demonio, suena aterrador, ¿verdad? Pero para un detective experimentado, distinguir entre una enfermedad mental real y una actuación de mala calidad es parte del trabajo.
Y nadie desmanteló una actuación mejor que el detective Currant en el caso de Nicholas. Nicholas acababa de cometer uno de los actos más trágicos en la historia reciente en una escuela. Al sentarse en la sala de interrogatorios, su estrategia fue clara desde el minuto 1. Empezó a hablar en susurros, mirando al suelo, diciendo que escuchaba una voz demoníaca que le ordenaba hacer cosas malas. Se golpeaba a sí mismo, murmuraba «mátame», actuando como alguien totalmente poseído o desconectado de la realidad. Quería convencer al mundo de que él era una víctima de su propia mente, no un verdugo. El detective Currant entra, se sienta, y en lugar de asustarse o impresionarse por el show del demonio, hace algo brillante. Lo ignora por completo. Trata al demonio como si fuera una molestia administrativa. Cuando Nicholas dice que las voces son fuertes, el detective simplemente le ofrece agua con una calma aburrida. Es un choque de energías brutal. Nicholas intenta subir el volumen de su locura y el detective baja el volumen de su reacción. Hay un momento clave, una ruptura del personaje que el detective estaba esperando. En medio de sus lamentos sobre los demonios y las voces que no lo dejan en paz, el detective sale un momento. Nicholas se queda solo. Y de repente, el chico que supuestamente estaba siendo torturado por entidades malignas mira a la cámara, se acomoda la ropa y murmura con una voz totalmente normal y lúcida. ¿Dónde está mi abogado? Ahí está el desliz. Un verdadero psicótico en medio de un brote no se preocupa por los procedimientos legales ni por sus derechos constitucionales. Cuando el detective regresa, confronta esta farsa no con gritos, sino con lógica aplastante. Le demuestra que su demonio, curiosamente, solo aparecía cuando le convenía y que había tenido la claridad mental para planear todo, pedir un Uber y esconderse. Ver cómo el detective desmonta la excusa sobrenatural capa por capa hasta dejar al descubierto a un joven simplemente lleno de odio, es uno de los momentos más satisfactorios y tensos en la historia de la justicia criminal. Después de pasar estos minutos encerrados en la caja con Stephen, Russell, Jennifer, Jody y Nicholas, es fácil caer en una trampa mental. Es fácil pensar que ellos son monstruos, criaturas diferentes a nosotros, anomalías genéticas que podríamos identificar a kilómetros de distancia si nos cruzáramos con ellos en el supermercado. Pero la realidad, la verdadera razón por la que estos interrogatorios nos fascinan y nos aterran a partes iguales, es mucho más incómoda. Ellos se parecen a nosotros. Piénsalo un segundo. Russell Williams era un coronel respetado que saludaba a sus vecinos. Jennifer Pan era la hija modelo que todos los padres querían tener. Dahlia era la esposa joven y enamorada. Ninguno de ellos tenía cuernos ni cola. Todos llevaban la máscara de la cordura perfectamente ajustada. Y esa es la lección final que nos deja la sala de interrogatorios. El mal no siempre se ve feo. A veces el mal es encantador, es educado, te ofrece una bebida y te sonríe mientras calcula cómo destruirte. Lo que hemos visto hoy es la fragilidad de esa máscara. Hemos visto que por más inteligente que sea el depredador, su biología siempre lo traiciona. El cuerpo humano está diseñado para la verdad, no para la mentira. Stephen podía callar su boca, pero no pudo detener el colapso de sus hombros. Russell podía controlar su voz, pero no sus pies. Jody podía inventar historias de ninjas, pero no pudo controlar su comportamiento narcisista cuando creía estar sola. Siempre hay una grieta, siempre hay un tic. Ahora te pregunto a ti, que estás al otro lado de la pantalla. ¿Qué tan bueno eres observando? La próxima vez que alguien te cuente una historia que no encaja del todo, o veas una reacción emocional que parece tener un retraso de un segundo, recuerda estos casos. No te pido que seas un detective paranoico, pero sí que entiendas que el lenguaje corporal es el único idioma que no sabe mentir. La sala de interrogatorios es un espejo oscuro de la humanidad. Nos muestra hasta dónde es capaz de llegar una persona para salvarse a sí misma, y cuán frágil es la línea entre un ciudadano ejemplar y un criminal despiadado. Quizás la próxima vez que mires a esa persona que crees conocer perfectamente te preguntes, ¿qué haría su cuerpo si las puertas se cerraran, la cámara empezara a grabar y un detective le dijera, lo sabemos todo? Gracias por acompañarme a mirar dentro del abismo hoy. Si este viaje por la psicología oscura te ha abierto los ojos, no olvides que hay muchos más archivos confidenciales esperando ser abiertos en este canal. Mantente observador, mantente alerta y sobre todo, cuida en quién confías. Nos vemos en la próxima investigación.